Arte poético. La nostalgia del sol en los terrados, en el muro color paloma de cemento, sin embargo tan vívido, y el frío repentino que casi sobrecoge. La dulzura, el calor de los labios a solas, en medio de la calle familiar, igual que un gran salón donde acudieran multitudes lejanas como seres queridos. Y sobre todo el vértigo del tiempo. El gran boquete abriéndose hacia adentro del alma. Creo que Jaime es uno de los grandes poetas del siglo XX y a mí me parece que por lo que se refiere a mi generación, a lo mejor de mi generación, representa un papel muy parecido al que jugó Juan Ramón Jiménez para los poetas de la generación del 27. La vida contemporánea, el siglo XX al final, el principio del siglo XXI, exigía un lenguaje lírico para hablar de las preocupaciones de siempre, pero con el sentimiento de la gente que vive en ciudades como las nuestras y con problemas como los nuestros, y ese lenguaje lírico lo aprendimos nosotros en Jaime. Que la vida era en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Atrevido, bohemio, soñador, sensible, vividor y vivo. Así describen a Jaime Gil de Viedma aquellos que le conocieron en vida, como Luis García Montero, quien le consideró un maestro. Poetas, artistas e intelectuales disfrutaron de su lucidez en la España sombría del franquismo. Pero ha sido tras su muerte, en 1990, cuando la obra y figura de este poeta de la experiencia está cosechando un interés sin precedentes. ¿Por qué? ¿Cómo un poeta cuya obra completa no llega a más de 100 poemas ha conseguido crear una tradición poética? ¿Dónde reside su duende, su secreto? La noche, que es siempre ambigua, te enfurece. Color de ginebra mala. Son tus ojos unas bichas. Yo sé que vas a romper en insultos y en lágrimas histéricas. En la cama luego te calmaré con besos que me da pena dártelos. Y al dormir te apretarás contra mí como una perra enferma. Me atrajo muchísimo, por ejemplo, que es una persona muy sensual, su poesía es muy sensual, hay mucha emoción, hay mucha carne. Eso me gusta mucho, por una parte que es primero que es tanto la vida como la obra, la impresión que te llevas después de estar una temporada leyendo a Jaime Gil de Viedma, sobre Jaime Gil de Viedma o de Jaime Gil de Viedma, es que primero que estás leyendo vida, no algo pura poesía, pura metáfora, algo alejado de la realidad, sino que es una cosa como muy viva, muy social, muy de verdad, muy de lo que él vivió, de lo que él sintió, y eso siempre es extrapolable cuando se hace bien a cualquier persona, haya vivido o no lo que él, las mismas experiencias o no, da igual, son sensaciones y todos más o menos hemos pasado por las mismas. Era un poeta original porque aporta a la poesía una forma de hacerla, de crearla muy distinta a como se estaba haciendo hasta entonces. Para empezar, es capaz de mezclar algo como el empleo de estrofas clásicas, octavas reales, octavillas, romances, incluso escribe una sextina con una temática completamente actual en su época, que era la crítica social. En ese sentido, esa mezcla de una búsqueda formal, con una formal clásica además, con una serie de temas que no lo eran en absoluto,
le da un toque muy especial. Nacido en una familia burguesa en la Barcelona de 1929, Jaime Gil de Biedma estudió Derecho en Madrid. Tuvo un acceso privilegiado a la cultura, a los idiomas y a los viajes al extranjero. Por eso las fuentes de su inspiración traspasaron fronteras. A su poesía incorporó las influencias de poetas españoles como Luis Cernuda o Jorge Guillén, pero también las de Baudelaire, Byron, Auden o Eliot. Una poesía moderna que luego supo traer a su círculo poético intelectual, la llamada generación de los 50. Carlos Barral, José Agustín Goytisolo, José Ángel Valente, Carmen Martín Gaite y José Manuel Caballero Bonald, entre otros. Eran los hijos de la guerra y juntos, con una poesía intimista y de reivindicación social, querían compartir experiencias. Y será preciso no olvidar la lección, saber a cada instante que en el gesto que hacemos hay un arma escondida. Saber que poéticamente en esa etapa sí estábamos buscando un mismo objetivo, que era el de denuncia de los hechos cotidianos, de las injusticias, desniveles, desmanes de la dictadura traspasados a la poesía. También los poetas del 50 no tenían muchas afinidades de tipo educativo, de tipo universitario, de aficiones, de lecturas. Todo esto nos unía y sobre todo la lucha antifranquista. Aquellos años de compromiso con la historia que vivíamos, de enfrentamiento a la situación política, la lucha clandestina. La poesía española estaba muy perturbada por la guerra civil. La guerra civil y la dictadura lo perturbaron todo. Y entonces había de pronto una poesía social que se justificaba por sus contenidos, pero que tenía poca calidad literaria. Y Jaime consiguió un tipo de poesía que huyese de esas perturbaciones históricas motivadas por la guerra, y por eso ha perdurado. La poesía de Jaime está protagonizada no por un héroe, no por un elegido de los dioses en la tradición romántica, sino por un ciudadano normal que lleva en sí la rebeldía que lleva cualquier ciudadano. ¿Y qué decir de nuestra madre España, este país de todos los demonios, en donde el mal gobierno, la pobreza no son, sin más, pobreza y mal gobierno, sino un estado místico del hombre, la solución final de nuestra historia? Media España ocupaba España entera, con la vulgaridad, con el desprecio total de que es capaz, frente al vencido, un intratable pueblo de cabreros. Por lo visto es posible declararse hombre. Por lo visto es posible decir no. De una vez y en la calle, de una vez por todos y por todas las veces en que no pudimos. La España represora, la injusticia social, su condición de homosexual y el paso del tiempo son constantes en la poesía de Jaime Gil de Biedma. A ellos se unió una obsesión, la del virtuosismo técnico con el que quería crear el poema perfecto. Quizás por ello su producción no es muy abundante, quizás por ello dejó de publicar mucho tiempo. Pero además de su obra poética, recogida en títulos como Compañeros de viaje, Moralidades o Las personas del verbo, Gil de Biedma fue un gran crítico literario y escritor de ensayos. Su paso por Filipinas, donde trabajaba de ejecutivo en una empresa familiar, dejó uno de sus libros en prosa más conmovedores, Retrato de un artista, un diario que en parte recoge sus experiencias de desahogo sexual en aquel país alejado de los ambientes de la España clerical y la cultura del sacrificio. Uno de sus poemas más conocidos, Contra Jaime Gil de Biedma, es un claro ejemplo del diálogo interno que el poeta llevó consigo mismo. ¿De qué sirve? Quisiera yo saber cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio. Si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, Memo, vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas,
a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Yo cada poema me encerraba un poco con él, con el libro así, y depende del tono, ¿no? Por ejemplo, Contra Jaime Gil de Biedma es uno de sus poemas más conocidos y es el poema que más me ha costado, en la que él habla consigo mismo y imagínate en qué nivel de autoestima estaría, que se llama Contra Jaime Gil de Biedma. Entonces él se reprocha que intenta cambiar de vida pero que le puede su pasión nocturna, su pasión por las cosas que le gustan, y entonces tenía que tener un punto canalla, tiene que tener un punto melancólico porque se lo está diciendo, se está machacando a sí mismo, ¿no? Está apuñalando un poco a sí mismo. Entonces, por ejemplo, esa canción combina un poco de todo. Tiene un punto ahí de nocturnidad, de cabaretero. Jaime era muy vitalista. Le gustaba disfrutar, ser feliz con los amigos, disfrutar de la sexualidad, de la noche, beber. Esa pulsión llegaba a veces a ser autodestructiva y después los excesos pasan factura, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que pasa factura es el tiempo. Jaime decía que era como aprender a bailar. Había que aprender a envejecer. Y eso a él le inquietaba, porque era renunciar a mucho de lo que justificaba su vida, que a veces no era la vanidad literaria ni los reconocimientos, sino la posibilidad de ser feliz. Jaime contó con el reconocimiento literario en vida. En 1983, un grupo de jóvenes poetas, entre los que estaba García Montero, le dedicaron un monográfico en la revista Litoral, conscientes de que dejaba cosecha en ellos. Pérez Rovira lo consideró el puente que cerró la generación del 27 y Rafael Alberti lo propuso como premio Cervantes. Su muerte, en 1990, llamada por el fantasma del SIDA, no dejó saber si le aguardaban premios nacionales o reconocimiento académico, pero su poesía, ella sí, ha llegado y lo ha hecho para conquistarnos. Él cuando se puso enfermo ya cada vez se fue encerrando más, no quería ver a casi nadie, o a muy pocos amigos, a 2 o 3, y realmente por su mismo deterioro físico. Pues entonces realmente él que era un hombre vanidoso también en el aspecto físico, era un hombre elegante, y le gustaba pues tener buena presencia y buenas maneras. Y esto cuando ya le falló, yo creo que él, al mismo tiempo que no quería ver a nadie, también tuvo esa especie de desengaño del mundo, desengaño de la realidad que estaba viviendo, y se fue poco a poco pues apagando y no tenía ya ganas de vivir ni de escribir. La vida entonces ya se cuenta por unidades de amor tuyo, tan diminutas que se olvidan en lo feliz. A Jaime lo mejor que le podía pasar le está pasando ya. Después de su muerte sigue siendo un autor vivo, tiene muchos lectores, forma parte de la educación sentimental de la gente, se está convirtiendo en un personaje histórico y eso me parece que es muy importante para un escritor, porque su personaje se sustenta en la calidad de la obra. Y eso va a hacer que la obra sea cada vez más difundida y que el personaje sea cada vez más reconocido y más admirado. Y eso le está pasando y me parece que va a perdurar. La vida a veces es tan breve y tan completa que un minuto, cuando me dejo y tú te dejas, va más a prisa y dura mucho. En muchas ocasiones